estamos en El Salvador, se está resolviendo el problema principal de la población, el problema de la delincuencia. Eso te lo decían las encuestas de los últimos 20, 30 años. Sí. Entonces, como acto democrático, como acto realmente democrático, se resuelve, con el plan control territorial, se resuelve el problema de la delincuencia, pero obviamente cuando tú hablas de resolver ese problema, tú tienes que ver la relación que debe existir entre crimen, castigo y cárcel, Sí. o sea, control social. El CECOT es, obviamente, esa comparación con un campo de concentración no solo es absurda, sino que es de muy mal gusto. O es por ignorancia o es por agenda política, y en el peor de los casos es por ambas cosas. Sí, sí. Pero tú no solo tienes que capturar a los delincuentes, tienes que garantizar que van a estar en la cárcel y tienes que garantizar que van a estar controlados, en primer lugar. Y tienes que garantizar, respetando el derecho de los que están en libertad, tienes que garantizar que van a estar lejos de ellos, para no violentar los derechos de las personas en libertad. Entonces lo que se está haciendo es cerrando el círculo: crimen, castigo, control social. Verlo de otra forma es ponerse del lado de los victimarios. En el caso de muchos medios o algunos medios internacionales se ponen del lado del victimario. Así como ONGs también. Así como ONGs, y te pueden decir, mire, qué lamentable es ver a un joven sin camisa o descalzo. Sí. Eso es porque lo estás viendo desde la perspectiva del victimario. Mucho más lamentable es las personas que asesinaron, mutilaron, víctimas, quemaron, extorsionaron durante años. O sea, familias que han sido condenadas a un dolor de cadena perpetua, porque la vida no se recupera. Es decir, la muerte no te da una segunda oportunidad. Exacto. Y ahí tenemos criminales que no mataron a una persona, mataron a muchos. Los familiares de esos asesinados están condenados a cadena perpetua. Entonces vos le podés dar 30, 40, 50 años a un delincuente por todos esos crímenes, y sin embargo su castigo social va a ser menor que el dolor que dejó en las otras Sí, familias. efectivamente, un dolor que no sana. Entonces, nunca. ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ponernos del lado de la víctima. Entonces, al resolver el problema de la forma en cómo lo está resolviendo el presidente Nayib Bukele, es evidente que se pone en la palestra pública. O sea, la gente dice, sí se puede resolver el problema. Bueno, casi que nos habían convencido de que ese problema no tenía solución, pero no solo la población de El Salvador se da cuenta que se podía resolver el problema con voluntad política y liderazgo, sino que también los otros países que están sojuzgados por la criminalidad se dan cuenta de que se puede resolver el problema. Por eso es que el presidente Nayib Bukele se menciona mucho y tiene mucha aceptación en otros países, ¿verdad? Y eso Sí. obviamente incomoda a todos aquellos presidentes, como en el caso de Petro, por mencionar el último, Sí, es lo más que él tiene ese problema, pero no tiene ni la voluntad, ni el liderazgo, ni la confianza de la población y las otras instituciones del Estado como para resolverlo. Entonces caen medidas absurdas como las que él ha hecho. Dice, bueno, mire, si queremos reducir la criminalidad, entonces muchas cosas que ya no sean catalogadas en el Código Penal como crimen. Exacto, Fácil. sí. Entonces decir, bueno, entonces yo voy a acabar con los ladrones. ¿Cómo? Si yo quito del Código Penal que robar es un delito, entonces no va a haber ladrones. No, ladrones, sí. O darle dinero a los ladrones de lo que robaban. Esas son medidas. A eso se le llama populismo penal, ¿verdad? Y yo creo que el presidente Petro descubrió la parte más oscura de Macondo cuando se pone a pelear con el presidente Nayib Bukele. O sea, la gente está contenta, está satisfecha con la forma en cómo se está resolviendo el problema de la delincuencia. Nos damos cuenta de que si tú resuelves ese problema, empieza a prosperar la economía, el turismo, Sí. la educación, la salud, o sea, la motivación social en